En el marco de la situación en Venezuela, ya han pasado estos 3 días después de las elecciones del 28 de julio, vamos a conversar con un invitado especial, Gabriel Lugo, ex consejero de la Embajada de Venezuela en Washington, y ahora está con nosotros para conversar sobre esto. Gabriel, gracias por tu tiempo desde el estudio Andy Chirinos. La primera pregunta, sin duda, estabas escuchando la conferencia de Nicolás Maduro. ¿Cuál es tu opinión de lo que decía el mandatario venezolano? Andy, saludos a tu audiencia y gracias por el espacio. Pues la opinión es, me da pena que lo que acabamos de observar es un stand-up comedy de Maduro burlándose del mundo, de nosotros y de cualquier institucionalidad que pueda quedar. Maduro ha ratificado en ese discurso que medianamente escuchamos lo dictador que es. Él desde esa silla se para, se sienta allí a hablarle en cadena nacional y administra la justicia. Dice cuántos años de cárcel le va a caer a cada ciudadano que esté protestando en las calles, dice a quién va a meter preso y a quién no. O sea, él allí está ratificando su posición de dictador. Aparte se burla y pretende mentirle a un mundo que ya no le cree. Maduro ha empezado a crear un conflicto internacional nunca antes visto en Venezuela, ni siquiera cuando el gobierno interino en el cual yo participé. Estamos viendo que ni siquiera sus propios aliados están esta vez allí para respaldarlo. Hace pocas horas el presidente de Colombia, Gustavo Petro, bastante aliado de Maduro al Sí. principio, se pronunciaba también diciendo que no puede reconocer los resultados hasta que vea unas actas o hasta que vea lo comprobable de la elección. Esto nos da a entender que Maduro cada vez se queda más solo. Solamente hemos visto países como Rusia, Irán, Corea del Norte, Cuba apoyar al dictador Maduro. Y también veíamos allí, Andy, cómo el dictador desde esa silla se sienta y dice que ha capturado a más de 1.000 ciudadanos en Venezuela. Una cifra loca de escuchar. O sea, en 48 horas estos tipos han capturado a 1.000 ciudadanos que salieron a protestar pacíficamente en las calles. Eso es lo que estábamos viendo hoy. Ahora, desde tu punto de vista como ex embajador, ex consejero, quiero bien decir, de la embajada en Washington, quiero que me des tu opinión al respecto de la comunidad internacional. Me anoté, por ejemplo, John Kirby, el coordinador de comunicaciones de la Casa Blanca, dijo que se les acababa la paciencia a los Estados Unidos. ¿Qué importancia tiene esto? ¿Afecta a la situación de Venezuela hoy que alguien desde los Estados Unidos diga esto? Es sumamente importante, Andy, qué bueno que lo traes a colación, pues la administración actual de los Estados Unidos, bajo el liderazgo de Joe Biden y Kamala Harris, le ha dado a Maduro un espacio de negociación, diría yo, con bastante flexibilidad. Debemos recordar que la actual administración en los Estados Unidos le entregó a Nicolás Maduro a sus sobrinos que estaban acusados y presos en Estados Unidos por narcotráfico, dos sobrinos entregados con un perdón presidencial. Debemos recordar que la administración actual, en negociaciones secretas en Qatar, le entregó a Nicolás Maduro también la sanción de otro de sus sobrinos que estaba en Venezuela y estaba sancionado en los Estados Unidos. Pero no solamente eso, devolvió a un criminal colombiano de nombre Alex Saab, que estaba detenido y que fue una de las operaciones internacionales más espectaculares que se llevaron a cabo recientemente, un hombre capturado en la isla de Cabo Verde y que pasó casi un año en un proceso judicial para poder ser extraditado a los Estados Unidos, y la administración de Biden se lo entregó a Nicolás Maduro a cambio de que Maduro hiciera unas elecciones libres y transparentes. Pues libres y transparentes ya lo hemos visto, ustedes en Argentina lo ven y el mundo entero lo ve. Eh, entonces, que la administración diga que está cansada, bueno, hubiese pensado que debieron haber cansado hace mucho más tiempo, pero lo que está diciendo es no hay más espacio para la negociación, no hay más espacio para darle más concesiones a Nicolás Maduro, Sí. y ahora deberían venir o deberíamos ver de la administración, y lo que yo he escuchado por mis eh, amistades en Washington, D.C., es algunas sanciones individuales y más presión al régimen de Maduro. Debemos recordar que esta administración también permitió ampliar la licencia de operaciones de la petrolera Chevron en Venezuela, una petrolera que al ampliar sus operaciones en Venezuela le ha dado un dinero con el cual Nicolás Maduro no contaba, y por supuesto un Claro. dinero al cual no tiene que lavar. Ahora, Gabriel, te consulto, estás mencionando Washington, D.C., automáticamente pienso en la reunión solicitada por 8 países de América Latina ante la OEA. ¿Qué interpretamos? ¿Qué se puede esperar de lo que hoy se diga en esta reunión? Seguramente se está llevando a cabo en este momento. Así es, la Organización de Estados Americanos llamó a un Consejo de Seguridad Permanente el día de ayer. Lo mínimo que podemos esperar es una declaración bastante dura.
Lamentablemente estos multilaterales no hacen declaraciones Gabriel, bastante fuertes y a veces no llegan a ejecución. Sí, debo interrumpirte porque también quiero meter en esa pregunta, ¿afecta en este caso positiva, negativamente? Porque Venezuela no forma parte de los miembros de la OEA. Entonces, ¿qué tanto peso puede tener lo que hoy la OEA diga sobre un país que no forma parte? la verdad, muy bien que lo traes a colación. No es mucho el peso de nuevo, será una declaración. Lo que sí puede ayudar es que sea un espacio de coordinación entre los países de la región para denunciar lo que está ocurriendo y que ese espacio de coordinación sirva a su vez para generar una presión coordinada. A veces le pedimos a los Estados Unidos que coloque toda la presión, pero los países de la región no lo hacemos. Quiero decir con esto, cuando en su momento trabajé en la Embajada de Venezuela junto al embajador Vecchio, Sí. pedimos la aplicación del mecanismo TIAR, que era el Tratado Internacional de Recíproco. Esto no se aplicó, o sea, se hizo en papel, pero no todos los países de la región lo cumplieron. Nosotros como región debemos actuar unidos y coordinados ante este tipo de hechos que pretende llevar a cabo la dictadura de Nicolás Maduro. No solamente eso, Maduro ya está anunciando y usa al presidente Milei como un enemigo externo, pero ya Sí. está anunciando la posible invasión de la embajada argentina en Caracas, Venezuela. Ahí me quiero Esto es un anuncio a voces, Sí, ahí ¿sí? me quiero detener. Justamente hace minutos nada más, desde los Estados Unidos, se pidió a Venezuela que se le otorgara el salvoconducto a estos 6 asilados opositores que están asilados en la Embajada Argentina. Gabriel, esta audiencia que hoy nos observa no es solamente venezolana. Entonces, entender un poco lo de por qué otorgar un salvoconducto es evidente para los venezolanos, pero no para el resto de Latinoamérica. Haznos el honor y explícanos qué significa esto. Sí, básicamente es que permitan salir a las personas que están allí asiladas políticas dentro de estas sedes diplomáticas, salir del país a cualquier otro país que les otorgue asilo político. Es difícil de creer que una dictadura como la de Maduro otorgue esto si está asesinando gente en las calles y dice en televisión nacional sin ningún problema y sin escrúpulos que ha puesto presos ya o ha secuestrado ya a 1.000 ciudadanos venezolanos. Lo que está viviendo la Embajada Argentina, y lo lamento mucho por los hermanos argentinos y por el pueblo argentino que se ha portado excelente con la situación venezolana y se los agradecemos, es deplorable. O sea, lo que podemos ver es una invasión y el incumplimiento de cualquier tratado de la Convención de Ginebra en las sedes diplomáticas en Caracas. A su vez, Maduro ha cerrado las relaciones, ha cancelado las relaciones con otros países, Sí. como lo ha hecho con Panamá, con Ecuador y otros, ¿no? No solamente eso, ha cancelado vuelos, ha cerrado los puentes aéreos con 3 países en lo que va desde la elección, 48 horas. Gabriel. Está aislando el país, Sí, ¿sí? efectivamente lo está aislando. Ya voy a enfocarme en esa pregunta, pero antes, ayer se sabía que desde Costa Rica se le extendía la invitación a estos 6 asilados para que tomaran refugio allí. Pero en este caso, ¿de qué tipo de refugio estamos hablando? ¿Un asilo diplomático, un asilo político? ¿Cuál, según tu mirada, es el futuro de estos 6 asilados? Mañana tienen que salir. ¿A dónde? Básicamente lo que está haciendo Costa Rica es abriendo las puertas, generando un mecanismo diplomático para que estas personas que están asiladas en la sede diplomática argentina en Caracas tengan ya aprobado un asilo y un país a donde puedan salir si la dictadura los deja salir de nuevo. Debo ser muy enfático en esto. Bien, sigo sin entender. Mañana se les vence el plazo a ellos. No tienen salvoconducto. Entonces tienen que salir de la embajada y ¿a dónde? ¿Qué es lo que va a pasar con ellos? Mañana, asumo, es un día también importante, pero en este caso con la embajada. Además que hay que entender, y esto tú lo sabes más que nadie, que es territorio argentino en Venezuela. Es decir, si algo pasa en esa Y bajo la embajada, Convención de Ginebra no debería ser tocado. bien. Entonces Pero no, todavía, lo que puede ocurrir, Andy, definitivamente es una situación catastrófica y lo que podemos ver es que la dictadura simplemente cumpla la Convención de Ginebra y cualquier otro tratado internacional y detenga a estos ciudadanos, porque dudo mucho, lamentablemente, que los dejen salir. Espero bien, que puedan escaparse y puedan salir. Pero de nuevo, es una situación donde no vamos a ver ningún tipo de respeto a la claro. ley, no solamente nacional, sino internacional. Ahora, quisiera volver a lo que comentabas con respecto a la administración de Estados Unidos, Sí, porque hace pocas horas el presidente Donald Trump hizo un anuncio bastante duro sobre Venezuela en sus redes sociales, donde decía lo que te acababa de denunciar, que se le ha entregado mucho a Maduro a cambio de nada.
y él denunciaba que Venezuela debía ser libre. Lo que estamos viendo ahora es que la campaña presidencial de los Estados Unidos, el tema Venezuela, una vez más, vuelve a ser Sí, señor. número uno o está en la palestra de la discusión política. Sí, sí, sin duda alguna. Recuerdo, estábamos nosotros en vivo con cierre de la Convención Republicana y fue sorprendente cuando en medio de ese cierre Donald Trump citó la situación de Venezuela. Es decir, Venezuela hoy no es invisible, aún aislada, no es invisible. Hablemos de las elecciones, hablemos de estos resultados, hablemos del Centro Carter y este comunicado que sacó. ¿Qué significa eso, Gabriel Lugo? ¿De qué sirve de ahora en más? De las elecciones, Andy, desde 1947 en Venezuela no se veía que un candidato ganase con un porcentaje tan alto. Y estamos hablando de mucho tiempo. Lo que el Centro Carter afortunadamente hizo, y por eso traigo a colación el porcentaje por el cual ganamos, es que es muy difícil que la dictadura de Maduro hiciese la trampa que se pretendió hacer. Hasta ahora Maduro no ha mostrado un acta. Han pasado más de 48 horas, vamos a 72 horas de esto y no ha mostrado nada. Se venció el plazo constitucional para que el Consejo Nacional Electoral declarase a un candidato ganador y mostrase las actas. Por lo tanto, Maduro está entrando cada vez en más ilegalidad y más difícil para que la comunidad internacional lo pueda reconocer. Todo lo contrario, va a quedar sin reconocimiento y más aislado que antes. Por lo tanto, esta elección que él mismo propuso adelantar no saldrá como pretendía. Y en el caso del Centro Carter, que fue recibido, no olvidemos, por el ministro de la Defensa de Maduro, por el Sí. general Vladimir Padrino López. Lo recibió, hizo un video, hizo un show con ellos y dijo que eso era un centro prestigioso, reconocido, que venía a observar las elecciones en Venezuela. Pues son ellos hoy, los mismos que Padrino López sacaba en sus redes y decía que eran un centro sumamente prestigioso, los que están diciendo desde los Estados Unidos, afortunadamente, y no lo hicieron desde Caracas para que no los secuestrasen, que estas elecciones no son verificables y por lo tanto no hubo una elección democrática en Venezuela. Ellos son los que están diciendo esto. Ahora, si organismos como la OEA, como la ONU, en este caso, deciden no reconocer la proclamación de Nicolás Maduro, ¿qué significa esto? ¿Simplemente más cierre y posibilidades para Venezuela o implicaría qué? Iríamos a un escenario, por supuesto, de más aislamiento del país, pero quiero decir algo. Nicolás Maduro no es un una persona que está fuerte dentro de sus filas. Aunque él se muestre fuerte y sea rudo en su accionar, no quiere decir que esté fuerte. Y para eso voy a hablar de pocos hechos. No olvidemos que hace muy poco tiempo Nicolás Maduro mandó apresar a uno de sus más importantes ministros, que es Tarek El Aissami. Tarek El Aissami, que era ministro de Petróleo Sí, de Nicolás Maduro, está hoy preso, desaparecido. Lo han mostrado pocas veces. Y así Nicolás Maduro ha expulsado a todo lo que se le oponga dentro de sus propias filas políticas, lo que nos da a entender todo lo contrario de lo que él estaba mostrando en ese video que escuchábamos minutos atrás, Andy. Lo que nos da a entender que Maduro hoy es un tipo más débil, con más miedo, y él decía que él no nació el día de los cobardes, todo lo contrario, una persona que va al Consejo Nacional Electoral acompañado de militares, es una persona que tiene miedo. Tú no necesitas ir acompañado del generalato venezolano para ir a poner una denuncia al Tribunal Supremo de Justicia, que controla él, por supuesto. claro. Entonces lo que va a pasar, Andy, es más aislamiento que no sé cuánto tiempo pueda durar, teniendo en cuenta que Maduro no es una persona fuerte dentro de sus propias filas, que Maduro es un candidato cuestionado dentro del propio Partido Socialista Unido de Venezuela, que es el PSUV, dentro del propio chavismo. Si tú revisas las comunicaciones públicas de los chavistas, estoy hablando de ministros que fueron Sí. de Chávez, todos ellos hoy cuestionan el liderazgo de Maduro y piden una Venezuela más democrática. Lo que me da a entender que no creo que Nicolás Maduro pueda pasar este tramo en el cual él mismo nos está metiendo, porque no lo veo fuerte dentro de sus filas, no lo veo articulado dentro de sus filas y veo que el país ha perdido el miedo y lo ha perdido sin retorno. Lamentablemente, si esto sucede, es decir, más represiones, más sanciones, el pueblo que va a o quienes sufren primeramente va a ser el pueblo, y esto es lo que se lamenta desde afuera. Seguiremos atentos a todo lo que suceda. Gracias, Gabriel Lugo, ex consejero de la Embajada de Venezuela en Washington. Me gusta poder conversar con gente inteligente. Te deseo una buena tarde. Gracias, Andy. A ti y a tu audiencia.